Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, José Ángel? Te saludo con cariño, Graciela, así como a los amigos y amigas que están interesados en estos temas que tocamos en El fin justifica a los medios. Decía este famoso científico, casi mítico en nuestra sociedad, Albert Einstein, que dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera, decía Albert Einstein, ¿no? Porque es impresionante cómo ha crecido la publicidad en Internet. Hace unos años había una crisis justo porque las empresas no veían muy claro cómo mudar la publicidad de la prensa, de la radio y la televisión a las páginas web, a las redes sociales, pero hoy ese problema está, yo diría, más que resuelto y con muchísimas ventajas que la ciencia de la publicidad proporciona, digámoslo así. Claro, como por ejemplo, que pueden obtener información de cuáles son los intereses de cada usuario y dirigirle anuncios de las cosas que le interesan. Por eso pasa que cuando te detienes a ver algún producto, tal vez por curiosidad, este producto te va a aparecer insistentemente en diversos sitios. Artículos de periódicos, de revistas online, en las redes sociales, en tus resultados de los buscadores, entre otros, ¿no? Claro, y otra forma de publicidad es a través de los llamados influencers. No hemos encontrado una palabra en español todavía, influenciadores, se oye medio feo, ¿no? Pero por eso es la cita de Einstein, ¿no? Porque el ejemplo es la mejor manera en que alguien puede influir en otra persona. Sin embargo, bueno, estos llamados influencers desde distintas plataformas recomiendan productos, en lo que aparentemente es un consejo desinteresado, pero que en realidad, por supuesto, es publicidad, lo cual es engañosa para los usuarios. Y por este motivo ha surgido la iniciativa de crear una ley influencer con el fin de proteger al consumidor y transparentar el manejo de la publicidad digital. Y sobre esto vamos a hablar en nuestra entrevista. También les vamos a ofrecer nuestro resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. De verdad nos da muchísimo gusto saludarlo donde quiera que se encuentre. Si es que usted escucha al aire alguna de nuestras frecuencias o lo hace vía internet o a través de nuestras emisoras hermanas, nos da muchísimo gusto recordarles también que tenemos un podcast en las redes sociales y en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Esa es la dirección a la cual ustedes pueden acudir y buscar no solo este programa, sino los programas anteriores, mi querida Graciela. Así es, los programas anteriores todos están en nuestro micrositio y también los estamos compartiendo un día después de su transmisión en nuestras redes sociales. En Twitter, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Ahora les presentamos Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, una sección realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. El Comité para la Protección de Periodistas emitió una alerta en su página digital y urgió a las autoridades mexicanas a frenar la ola de impunidad y ataques, amenazas e intimidación a periodistas. El organismo advierte que los índices de violencia contra comunicadores en México son muy altos y los niveles de impunidad también, dado que el 95% de estos crímenes han quedado completamente impunes, razón por la que nuestro país sigue considerado como el más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio
hemisferio occidental. El representante del comité en México, Jan Albert Hodgson, dijo que la crítica situación de los periodistas en el país tiene que ver con una combinación de fuerte presencia de delincuencia organizada y corrupción política, a la que se suma la difícil relación entre la prensa y el presidente, quien considera que los medios son demasiado críticos con su proyecto político. En Toluca, la periodista Teresa Montaño fue víctima de un secuestro luego de abordar un taxi en el municipio de Sinacantepec. Por 3 horas, sujetos armados la sometieron y despojaron de sus pertenencias, además de que la obligaron a llevarlos a su domicilio, de donde robaron objetos de valor y una computadora, entre otros aparatos. Los agresores la amenazaron de muerte. Sin embargo, la periodista, tras ser liberada, presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Por estos hechos, comunicadores mexiquenses exigieron a la Fiscalía del Estado resultados en la investigación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la convocatoria para licitar 234 frecuencias en el segmento de 88 a 106 MHz de la banda de FM y de 85 frecuencias en el segmento de 535 a 1605 kHz de la banda de AM, dirigidas a diferentes localidades. Las frecuencias contenidas en la licitación IFT-8 son el resultado de la emisión de los programas anuales de bandas de frecuencias 2016 a 2019, más las incluidas en el programa 2015, que no fueron licitadas anteriormente, pero que recibieron ofertas y quedaron desiertas. Las bases de esta licitación se pueden consultar en la página www.ift.org.mx. La Secretaría de la Marina promoverá reformas legales para dar sustento jurídico a sus acciones de seguridad nacional en Internet. De acuerdo con la Estrategia Institucional para el Ciberespacio 2021-2024, el desconocimiento de los riesgos que conlleva el mal uso del ciberespacio ha potenciado las amenazas a la soberanía, integridad, estabilidad y permanencia de los Estados-nación. Por ello, la Marina plantea, en el ámbito de sus atribuciones, fortalecer las capacidades de la institución para identificar y hacer frente a las amenazas provenientes del ciberespacio. En noticias internacionales, la policía de Nicaragua detuvo al gerente del diario La Prensa, Juan Holman, quien es investigado por los delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. La detención de Juan Holman se produjo días después de que el diario anunció que dejaría de circular su versión impresa debido a que el gobierno mantenía retenido el papel importado para imprimir el rotativo. Tras esta declaración, la policía nicaragüense ocupó las instalaciones del periódico La Prensa, el diario más antiguo del país, el único de circulación y de perfil ampliamente crítico al gobierno de Daniel Ortega, principalmente porque el mandatario acusó al periódico de mentir, calumniar, difamar, lavar dinero y no pagar impuestos. Cabe señalar que La Prensa es un diario propiedad de una de las familias más influyentes en Nicaragua. Con la captura de Juan Holman, son 4 los miembros de la familia Chamorro detenidos por el gobierno de Daniel Ortega. Rusia se negó a renovar la visa de una corresponsal de la BBC en Moscú, una medida que equivale a la expulsión de la periodista Sarah Rainsford, quien colabora para la televisora estatal Rosilla. De acuerdo con la televisora, la decisión de la Cancillería rusa fue una represalia por la negativa de Gran Bretaña de tramitar visas a periodistas rusos. No obstante, Tim Davie, director general de la BBC, dijo que la expulsión de Sarah Rainsford es un ataque directo a la libertad de prensa, la cual condena sin reservas. Expertos en derechos humanos que colaboran con la Organización de Naciones Unidas pidieron a los países que venden o transfieren spyware y otras tecnologías de vigilancia que desistan de esa actividad hasta que se elaboren normas para su uso a fin de garantizar que no violen derechos.
Tras las revelaciones recientes del programa de espionaje Pegasus, los expertos manifestaron el temor de que se utilicen herramientas de espionaje altamente complejas para vigilar, intimidar y acallar a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos, por lo que pidieron a todos los estados que impongan una moratoria global sobre la venta y transferencia de esta tecnología de vigilancia hasta que se aprueben normativas estrictas acordes con los estándares internacionales de derechos humanos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que revise la sección completa en nuestras redes sociales. Notimedios en la página de Facebook, El Fin Justifica los Medios, noticias de comunicación verificadas y muy interesantes. Oigan, la verdad nos interesan mucho sus puntos de vista y los comentarios del 12 de agosto de este 2021. El programa trató sobre Tinder, la red del amor, mi querida Graciela. Así es, y les agradecemos muchísimo sus mensajes a Gerardo Rendón, a Argelia Nogués, a María Angelina Hernández Felipe, que nos dijeron que les pareció muy interesante el tema, nos felicitaron y dijeron que era un gran trabajo de todo el equipo. Mucho gusto de que nos sintonicen y de que nos sigan en este programa. Gracias, ya también dijeron que ya se habían inscrito a Tinder, como lo hicimos nosotros. No es cierto. Pero es interesante el punto de vista de nuestro invitado, de sacar una cuenta para que no se nos duplique. Por ahí podría ser interesante. Participe usted con nosotros, nos encanta su punto de vista, su opinión, su crítica. En Twitter, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Continuamos. La entrevista. Hashtag Ley Influencer ya. De verdad, si ustedes están enamorados, si quieren traer una pareja, más bien si la quieren enamorar, tienen que venir a Zacatecas. Es tan bonito, tan romántico. Me mandaron de Shula Boutique un regalito de cumpleaños. Me encanta cuando las marcas traen así como personalizadas sus cajitas y todo. Vean, venía este collarcito de Leo. Yo soy Leo, acabo de cumplir el 10 de agosto. La neta, se siente increíble seguir recibiendo regalos de cumpleaños y este es de parte del equipo de Burberry México. Neta, muchas gracias Lore, Adolfo, por siempre tratarme increíble y consentirme como lo hacen. Neta, muchas gracias. Hoy voy a preparar este pollito, pero se los quería enseñar y les quería dejar la cuenta porque me ha salido súper bueno. Pollo gourmet natural, producto libre de aceleradores de crecimiento. La verdad que está muy rico. Chicos, me han preguntado mucho qué aplicación es y qué tableta. Este es un iPad Pro y la aplicación se llama Procreate. Aquí se las voy a poner. Hay N cantidad de tutoriales porque, bueno, se pueden hacer cosas increíbles cuando tienes el conocimiento y el talento de dibujar en Procreate. Aquí la nena tiene esta. El iPad Pro es así, esta es la mía, con su teclado y todo. Amigos, voy llegando al hotel y vean cómo me recibieron. Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Oigan, del video del día de hoy me están preguntando mucho acerca de las galvánicas, el UMI, el Boost. Recuerden que en México están a 6 meses sin intereses, así que aprovechen. Esta es la facial, esta es la corporal, que es mucho más potente. Las campañas de publicidad engañosas en Internet han evidenciado la necesidad de regular la publicidad de creadores de contenido, influencers y otras figuras públicas en las redes sociales. Bueno, hemos tenido ejemplos recientes durante las campañas electorales, por ejemplo, ¿no? Personajes públicos que parecían dar espontáneamente su opinión sobre algún candidato, sobre algún partido, y luego supimos que estaban en otro esquema, un esquema en el cual se les habían pagado por lo que definitivamente se trataba de propaganda. Asimismo, en las redes sociales hay una buena cantidad de influencers que recomiendan productos, que dan sus opiniones y, por supuesto, sin aclarar si se trata o no de publicidad.
Por esta razón, nació una iniciativa ciudadana para que se legisle sobre la publicidad digital para defender nuestro derecho a una publicidad transparente, veraz, adecuada e identificable. La campaña #LeyInfluencerYa está encabezada por 3 grupos ciudadanos: los supercívicos, What the Fake y TechCheck. Estos grupos solicitan al Poder Legislativo que se elabore una iniciativa de ley para que se pueda transparentar el comercio electrónico, proteger los derechos de las y los consumidores digitales. No es poca cosa. Y sobre este tema vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es Fiorentina García Miramón. Es maestra en políticas públicas, cofundadora de TechCheck. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Gracias, Fiorentina. Bienvenida al Fin Justifica los Medios. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en nuestra iniciativa. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Fiorentina, pero antes que nada, platícanos de las organizaciones que encabezan esta iniciativa. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Sí, bueno, mira, con nosotros por parte de TechCheck somos un equipo de economistas mexicana-alemán y con TechCheck queremos construir una organización de consumidores en línea confiable. Llevamos varios años ya trabajando como una plataforma digital y recientemente nos constituimos como una asociación civil. Estamos enfocados en proteger y defender los derechos de las y los consumidores digitales y como parte fundamental de esa defensa de nuestros derechos está nuestro derecho a publicidad transparente, como ya ustedes mencionaban al inicio de la cápsula. Además de TechCheck está Supercívicos, que está representado por Arturo Fernández, y también está What the Fake, que es un colectivo anónimo en las redes sociales que se dedica también a evidenciar malas prácticas, sobre todo por parte de influencers en materia de estafas, publicidad engañosa, entre otros. Entonces somos estas 3 iniciativas las que decidimos lanzar esta iniciativa Ley Influencer Ya para justamente evidenciar este problema que estamos viviendo nosotras y nosotros en las redes sociales con toda esta publicidad a través de influencers. Pues qué menudo reto el que tienen ustedes enfrente, porque a lo largo de la historia de la publicidad se han vuelto muy poderosos, ¿no? Se han vuelto mecanismos de convencimiento también que activan ciertos resortes psicológicos de los cuales luego no estamos conscientes y caemos en garlitos. El comercio electrónico que está creciendo de una manera exponencial, importantísima, pues no adolece de estas prácticas. Y muchas personas no sabemos que tenemos derechos, por ejemplo, ¿no? Las audiencias, estamos descubriendo que tenemos derechos como audiencias, pero también como consumidores. Y esto es algo que a lo mejor en México hemos soslayado un poco comparado con otros países, en Europa, en España, en distintos lugares donde hay asociaciones, sociedades de consumidores que son muy fuertes y que trabajan en conjunto. Aquí está la Profeco, pero imagino que pues siendo una institución del gobierno federal debe ser también difícil establecer mecanismos ciudadanos que sean operativos para la gente. No sé, ¿qué opinas, Fiorentina? Así es, has evidenciado muy bien aquí 2 problemas principales, ¿no? Que es por lo que motiva a nosotros a lanzar esta iniciativa. El primero es que identificamos que dentro de las redes sociales hay una completa anarquía. ¿A qué nos referimos con eso? A que influencers, agencias de marketing y empresas ahora sí que se pasan por el arco del triunfo nuestro derecho a publicidad transparente. Y ya digamos que eso es como el inicio de lo que incumple, ¿no? Ya no estamos tocando otras leyes que también tienen que respetar y que obviamente no respetan algunos influencers, como son la Ley General de Salud, la ley en materia, por ejemplo, las normativas para comida chatarra, etcétera. Y otro gran problema que hemos identificado, que ya mencionabas al final de tu intervención, es
esta falta de involucramiento, compromiso y voluntad, si podríamos decirlo, política por parte de las autoridades competentes a investigar en las redes sociales lo que está ocurriendo, ¿no? Por ahí tenemos una solicitud de información que le hicimos a la Profeco para conocer cuántas cuentas de influencers había monitoreado el año pasado y desgraciadamente sabemos que 0. No se ha monitoreado ninguna cuenta de influencer en el último año, a pesar de que, como también ya mencionabas, el año pasado la pandemia vino a acelerar el comercio digital de una manera impresionante, ¿no? A 2 dígitos estuvo el crecimiento y entonces eso también implica que un mayor número de consumidores se vieron expuestos a estas prácticas engañosas de publicidad no transparente o incluso de estafas, ¿no? Entonces, al identificar esta anarquía en las redes sociales y esta falta de investigación y monitoreo por parte de las autoridades competentes, es cuando en TechCheck decimos, creo que ya es urgente, y bueno, esto todavía se hizo más evidente ahora con la propaganda hacia el Partido Verde. En su momento también evidenciamos de publicidad engañosa durante el hot sale online y también pues ahora recientemente con la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral hacia el candidato ahora próximo gobernador del estado de Nuevo León, ¿no? Entonces estamos identificando que esta problemática ya no solo toca puntos neuronales del comercio, sino también puede poner en riesgo nuestros procesos democráticos. Como suele suceder, Fiorentina, bueno, las prácticas van por delante y la ley por detrás. No creo que sea un marco legal muy amplio el que tengamos en México. Cuéntanos, o sea, sabemos que tenemos la Profeco y que la Profeco tiene un área de telecomunicaciones e Internet. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos desconocemos cuáles son las leyes que nos rigen en este sentido de la publicidad online. Sí, Graciela. En México tenemos este artículo que ustedes mencionaban al inicio de la cápsula, que es el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en donde se establece que la publicidad engañosa está prohibida, ¿no? Y que tanto marcas, agencias de marketing, medios de comunicación, etcétera, cualquier persona que esté haciendo publicidad tiene que asegurarse que esa publicidad sea transparente, sea identificable, sea comprobable y sea clara. Lo que ha pasado en México es que le hemos apostado mucho a la autorregulación y pues esta autorregulación ahorita ya no está siendo suficiente. Si bien fue un paso importante que se dio en nuestro país por parte de la Profeco, por parte de las empresas, de las cámaras, hoy en día ya no está siendo suficiente para poder controlar toda esta publicidad en medios digitales, especialmente en las redes sociales, y sobre todo ya no está siendo suficiente para que no solamente las marcas cumplan con eso, sino pues también personas físicas, en este caso que serían influencers. Por eso en la iniciativa Ley Influencer ya estamos solicitando 4 puntos principales. El primero es que definamos qué es publicidad a través de influencers. Y esto es algo muy sencillo que estamos retomando también de otras iniciativas. No omito mencionar que la iniciativa Ley Influencer ya está inspirada en lo que está pasando en otros países. En otros países esto ya está regulado. Entonces México no sería el primer país en tomar cartas sobre el asunto. En Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en España. Entonces, ¿qué es publicidad a través de influencers? Es el contenido que desde micro hasta mega influencer genera a cambio de recibir o un beneficio monetario en especie o cualquier tipo de beneficio comercial. Es decir, que le invitaron al hotel y por eso está haciendo una historia en Instagram mostrando el hotel,
o en el caso, por ejemplo, de alguna mega influencer que haya hecho publicidad para algún candidato, pues obviamente el beneficio que recibe a cambio de hacer esa publicidad es todos los contactos o la gama de empresas a las que ya tiene acceso por esta publicidad a este candidato. El segundo punto que especificamos o que proponemos parte de esta iniciativa es obligar a influencers, pero también a agencias de marketing y a marcas a etiquetar esta publicidad con #publicidad. Es algo muy sencillo, es algo muy fácil de hacer y que sería relativamente nada complicado cumplir. El tercer punto es que tenemos que hacer una campaña de concientización y sensibilización a influencers, agencias de marketing y a empresas sobre la relevancia de generar publicidad transparente y sobre los riesgos que implica no hacerlo. Y principalmente dejar muy claro que la responsabilidad de hacer identificable esta publicidad no recae en los consumidores, ¿no? No es que nosotros tengamos la obligación de obviar o no cuando se trate de publicidad. Es responsabilidad de ellos o de ellas. Y el cuarto punto, y en esto somos un poquito más radicales en comparación con otras iniciativas, y es porque pues no queremos que esto solamente se quede en agregar un artículo más o una fracción más a la ley. Y sabemos que realmente para que este tipo de regulaciones se implementen y se respeten, pues hay que generar un monitoreo constante. Entonces, en el cuarto punto estamos solicitando que el monitoreo se haga por parte de la sociedad civil, que la tarea de monitorear caiga en organismos de la sociedad civil y que justamente pues aprovechemos la gran trazabilidad que nos brindan las redes sociales para evidenciar e identificar si realmente se está cumpliendo esta ley o no. Qué reto tan importante en este entorno global pero anárquico, como bien dices, Fiorentina, y estos 4 puntos pues creo que valen mucho la pena reflexionar y accionar en torno a ellos, ¿no? La publicidad vía influencer, y son pues legiones. Cada vez las redes sociales nos han permitido de alguna manera, o dicen algunos, democratizar nuestra participación en este espacio de opinión y demás. Pero el intercambio, el juego económico, deja tú las grandes empresas que lo hacen y tal, pero también a una mediana y pequeña escala se está dando intercambios de sí, como dices bien, vas al hotel tal y haces el Instagram o tal del tal hotel, y pues es un intercambio de recursos ahí, ¿no? ¿Cómo hacer que la gente entienda que la publicidad transparente es importante? Y hablabas también de los riesgos de lo contrario. ¿Y cuáles serían estos riesgos, Fiorentina? Vamos a empezar con los riesgos que nos pueden tocar a todas y a todos y a un consumidor cotidiano en las redes sociales. Y repetidamente a través de Instagram recibimos muchos comentarios y también quejas de personas que desgraciadamente caen en estafas en Instagram, en redes sociales. ¿Por qué? Porque confían en el producto o el servicio que les recomendó su influencer, al que más siguen. El influencer, por supuesto, ni siquiera puso atención si esa tienda cumple con ciertos lineamientos de seguridad, si esa tienda es formal, si esa tienda cumple. Simplemente le importó cuánto le pagó esa tienda para producir esa historia de 30 segunditos. Y entonces la persona, al ver que se lo está recomendando él o la influencer, lo compra y, oh sorpresa, es una tienda que te pidió un depósito de 5,000, 6,000 pesos por WhatsApp, y que después de un tiempo se dieron cuenta que jamás llegó el producto y que la tienda ya ni siquiera responde a través de sus canales de redes sociales, ¿no? Entonces, ese es un riesgo
que se vive constantemente en las redes sociales y que está asociado a esto de que los influencers no asuman su responsabilidad a la hora de promocionar un producto o servicio. Otro riesgo que también hemos identificado es el tema, por ejemplo, de la publicidad de bebidas alcohólicas o de tabaco o de comida chatarra, y que realmente es un riesgo que es muy latente para poblaciones vulnerables, en este caso niñas, niños y adolescentes. El influencer no se pone a pensar cuántas personas de sus seguidores son todavía menores de edad, y tampoco se pone a pensar muchas veces cuáles son los lineamientos que tiene que cumplir de acuerdo a la Ley General de Salud, por ejemplo, en donde tienen que venir estas leyendas, en donde no debe de incitar a consumir bebidas alcohólicas, debe de establecer cuáles son los riesgos. Y otro riesgo ya que puede ser un poco más lejano, pero que lo acabamos de ver en las últimas elecciones, es ¿qué pasa cuando un influencer interfiere engañosamente en unas elecciones? Y es que puede ahora sí que acarrear digitalmente y físicamente a cientos de seguidores a votar por un candidato en específico. Y esto no es algo que solamente haya despertado la alerta en México, sino en Estados Unidos durante las últimas elecciones fue un gran foco rojo en el que las autoridades empezaron a decir, esto puede convertirse en un riesgo muy importante para nuestros procesos democráticos. ¿Por qué? Porque los influencers son cuentas que buscan a través de la confianza engañosamente acarrear los votantes a cierto partido o candidato político. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Es que son un medio mucho más barato que un medio tradicional y también un canal o una herramienta mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque un influencer ya tiene muy identificado cuál es su población, a quién le está hablando, cuáles son sus intereses, es decir, la propaganda política ya llega mucho más focalizada. Bueno, todo esto finalmente es un engaño, ¿no? Porque las personas confían en el influencer y quieren seguir los patrones que él o ella están promoviendo. Por ejemplo, querer parecerse a esa persona o tener el cabello tan lindo como lo tiene, su figura, creyendo que el consumo de determinado producto los va a llevar hacia allá. Y sin embargo, bueno, pues es simplemente un asunto comercial que está detrás, que la audiencia no está viendo, y esto pues es finalmente un engaño, ¿no? Y ¿de qué manera podemos también hacer que los consumidores o las audiencias puedan percatarse de esto? Ustedes están trabajando también en el sentido de hacer una especie de educación para las audiencias. Sí, estamos continuamente publicando contenido en cómo los influencers están generando esta publicidad engañosa, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hicimos una denuncia ante COFEPRIS por la publicidad engañosa de bebidas alcohólicas, en donde puede ser una historia que pase más o menos desapercibida y en un sentido hasta inocente o chistosa, pero que cuando tú ya la analizas y sobre todo la pones en comparación con lo que te pide la ley que cumplas a la hora de promocionar una bebida alcohólica, no lo cumple. Y ahí está lo grave, ¿no? Entonces es preguntarnos como consumidores y volvernos un poco más reflexivos de, okay, esto a simple vista puede parecer inocente, pero realmente está incumpliendo con el derecho que tenemos las personas a publicidad transparente. Y algo que me gusta siempre mucho resaltar con esto es que no lo veamos como todo el mundo lo hace o eso no va a evitar que las personas compren alcohol o es obvio que es publicidad, no sé por qué ustedes lo están reclamando, sino
que lo veamos más bien como la obligación que tienen estas personas para transparentarlo, para hablarnos con la verdad y sobre todo que lo veamos en el sentido en que pueden haber personas como adolescentes, que todas y todos pasamos por esa etapa en la que tal vez estos influencers son figuras a seguir y que si desde ahora no les empezamos a explicar cómo debería de respetarse su derecho, pues muy difícilmente se va a poder ser consciente en etapas posteriores de la vida, ¿no? Entonces, eso es lo importante, no que solamente recaiga en yo sí lo entiendo y entonces los demás, pues si no lo entienden, qué tontos están, sino realmente que lo pensemos como el sentido en el que es la responsabilidad de los influencers. Entonces, sí, eso es algo importante, Graciela. Lo que buscamos como organización de consumidores, pues es estar evidenciando estas prácticas para generar la discusión y entonces empezar a crear conciencia de la importancia que tiene esto. Claro, importantísimo lo que nos dice nuestra invitada Fiorentina García Miramón. Ella es maestra en políticas públicas, cofundadora de TechCheck. Me parece que peca de amable cuando supone a estos comerciantes como inocentes, pero la invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. ¿Usted qué opina? Estamos en El Fin Justifica a los Medios. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Gracias por continuar en El Fin Justifica los Medios. Conversamos con nuestra invitada Fiorentina García Miramón. Ella es maestra en políticas públicas, cofundadora de TechCheck. El tema es #LeyInfluencer ya. Cómo regular los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en la red, cómo enfrentarse a la publicidad engañosa. Decías, Fiorentina, una campaña de concientización, de sensibilidad con estos agentes. Pues parece ser que la autorregulación ha sido a través de los años uno de sus platos favoritos para no hacer nada, por supuesto, ¿no? Y la otra, el monitoreo, pero desde la sociedad civil implica una gran cantidad de recursos. No suena nada fácil tampoco. ¿Qué nos dirías? No es nada fácil y también créeme que nos generamos bastantes enemigos y enemigas. Ya. Ahora con la denuncia que interpusimos ante COFEPRIS, pues yo creo que entre seguidores muy apasionados y también entre una ola de bots ya no sabemos quién nos avienta las peores groserías, José Ángel. Uy. Pero sí, es una tarea difícil, pero creo que vamos paso a paso generando una discusión y eso ha sido lo importante. Y también creo que ya estamos viendo chiquitos cambios. Ya también hemos identificado influencers que antes no ponían este hashtag publicidad y ahora lo están haciendo. Y sobre todo también con mucho gusto hemos recibido algunos comentarios de nano influencers. Estamos hablando de personas que tienen entre 10,000 y 15,000 seguidores, en donde ya se acercan con nosotros y nos preguntan, oigan, ¿saben qué? Yo quiero hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Quiero aprender a cómo comunicarme con mayor confianza con mis seguidores y entonces, ¿qué me recomiendan hacer? Y eso es bien importante, José Ángel y Graciela. Lo que queremos también con esta iniciativa, y es comunicarlo también de manera muy firme, es que esta iniciativa les brindaría certeza legal a los influencers. Fiorentina, y platícanos, porque no todo mundo sabe cuáles son las modalidades en que se le paga esta publicidad a los influencers. Sí, como te mencionaba, hay 3 tipos de modalidades. Una es de forma monetaria, la más sencilla, a cambio de efectivo o una transferencia. La segunda modalidad puede ser en especie, y esta a veces es la que es más difícil de identificar
identificar y la que pasa más disfrazada como recomendación, que es lo que les encanta hacer a estas cuentas, es cuando les envían el producto, por ejemplo. No sé, la marca tal de maquillaje le manda a la influencer todo el set y entonces, si bien no le pone un script de todo lo que tiene que decir, ya le llega el producto y le dice, bueno, esperamos que lo disfrutes, y entonces la influencer pues decide maquillarse enfrente de sus seguidores y entonces con eso ya está haciendo publicidad. Y la otra forma también de manera en especie es cuando les invitan a la dichosa experiencia, ¿no? Les invitan al hotel, les invitan al tour, les invitan al spa, y eso también es una forma de generar publicidad. Y la cuarta es cualquier beneficio económico que llámese, por ejemplo, acceso a contactos, ¿no? Si bien tal vez no te estoy pagando en efectivo, no te estoy enviando el producto, tal vez te puedo poner en contacto con una cartera de clientes mucho más amplia de la misma marca, por ejemplo. Y entonces ahí también estás generando publicidad. Claro, y regular eso también tiene pues complicaciones, desde luego, ¿no? Porque podrías decir, bueno, el nanoinfluencer se comió unos tacos en la taquería de la esquina y a lo mejor ese intercambio pues que también tendría que ser regulado, ¿no? Pero es mínimo, ¿no? O es tan pequeño comparado con estos otros personalidades de la red, ¿no? Que mueven a tantos miles, decenas de miles, cientos de miles, inclusive millones de personas, ¿no? Creo que cambia mucho y que ahí hay asimetrías muy grandes que habría que revisar también, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué dicen, por ejemplo, los legisladores? Porque se han acercado ustedes a algunos agentes políticos para ver qué es lo que dicen, por ejemplo, los del Partido Verde Ecologista. Ay, no, nosotros no, ¿cómo creen? ¿Qué dices, Fiorentina? Sí, bueno, los del Partido Verde no se han acercado, no sé si tengan muchas ganas, pero sí se han acercado diputadas y diputados de otros partidos. Ahorita estamos en conversaciones con una diputada que quiere buscar a diputados de diferentes fracciones para impulsar conjuntamente la discusión ahora en la nueva legislatura. Vamos a ver cuál es el interés. Sabemos que esto puede ser una transición lenta. Todos conocemos cómo es cuando son estos cambios, aunque sean muy pequeños a la ley, en donde si ya pasan al Senado y se les cambia una chiquita coma otra vez y regresar a la Cámara de Diputados, sí tenemos que tener en ese sentido paciencia, pero creo que si pudiéramos ya lograr, se definiera qué es publicidad a través de influencers, y segundo, obligarles a colocar este hashtag publicidad, creo que sería un gran avance para nuestro país. Porque como les mencionaba, esto no es una iniciativa que se nos haya ocurrido en TechCheck, What the Fake y Supercívicos. Esta es una iniciativa que, por ejemplo, en Estados Unidos lleva discutiéndose desde el 2016. Se está discutiendo, pero no se ha aprobado. Esto, ¿en qué países ya, digamos, hay una ley influencer en forma? No, en Estados Unidos, se empezó a discutir en 2016. En 2017 se actualizó la ley y desde esa fecha está funcionando. En Alemania, por ejemplo, ya hace 2 años se aprobó también una actualización a la ley. Hoy está en una discusión de una actualización de esa ley todavía más rigurosa, justamente para considerar estos huecos que tal vez pueden existir que José Ángel consideraba, ¿no? Por ejemplo, de si es un nano influencer comiendo tacos en algún lugar, ahí qué medidas se deben de tomar, y sobre todo también en términos de sanciones es lo que se está discutiendo. En Reino Unido también ya es una ley. Y lo que han hecho estos diferentes gobiernos es, primero, pues avisarles a los influencers sobre la actualización, empezar campañas de concientización, tanto a influencers como a consumidores, también llamar a las empresas a reportar o a denunciar, porque también esto significaría prácticas anticompetitivas. Si lo podemos identificar, ¿no? ¿Por qué una empresa sí lo está cumpliendo y la otra no? Y finalmente también, pues, llevar como debería de ser todo en esto de las políticas públicas, pues en caso de que no se cumpla, pues imponer una sanción, si no muy difícilmente vas a
a evitar que se vuelva a repetir el incumplimiento. Efectivamente. Yo tiendo a pensar positivamente. Me encantaría que fuéramos mejores. Este ejemplo que nos das de influencers que se están acercando con ustedes y que dicen, bueno, yo quiero hacer las cosas bien y tal, me parece muy positivo. Dudo mucho que lo haga gente como Yuya, por decir algo, ¿no? O como esta chica que ahora es la primera dama del estado de Nuevo León, por ejemplo, y que hay millones de pesos ahí, digamos, involucrados en un apoyo de una famosísima influencer en las redes a un político que tal vez sin esa ayuda hubiera llegado, ¿no? ¿Qué dicen instancias ahí como tiene que ver el INE, por ejemplo, tiene que ver la Profeco, tienen que ver varias instancias ahí que habría que conciliar y aterrizar, Fiorentina? Así es, José Ángel, lo has indicado muy bien. O sea, algo que también mencionamos repetidamente es que hacerlo identificable es simplemente el primer paso para poder avanzar en esa problemática, ¿no? Después vamos a tener que tener discusiones mucho más profundas y específicas en diferentes sectores, como es el sector de salud, el sector de riesgos sanitarios, por ejemplo, para todos los productos de piratería, que son estas famosas, y ya hemos escuchado varios de estos casos, ¿no? Proteína, no voy a mencionar ahí el nombre, pero todo lo de proteína, lo de productos piratas, y después también vendría una discusión importante en términos de política y financiamiento de propaganda, ¿no? Porque si no, podríamos imaginar que si no se hace algo, no quiero pensar que en 2024 estemos teniendo cientos de candidatos o de políticos o docenas, para no exagerar, que deciden casarse con y lo digo entre comillas, casarse con un influencer. ¿Por qué no? No es una mala idea si con eso voy a tener acceso a millones de seguidores y de publicidad o propaganda política sin tener que reportarlo, ¿no? Claro, la evolución del caso Peña Nieto a las redes sociales, por decirlo, ¿no? Mi querida Graciela, tenemos ya poco tiempo, ¿cómo ves? Sí, yo quería preguntarle a Fiorentina si esta iniciativa de ley influencer solo pretende regular la publicidad o también otros aspectos que tienen que ver con los influencers, como por ejemplo la cuestión de las fake news, amenazas, discriminación, mensajes de odio, etcétera. El caso, por ejemplo, Just Stop es muy ejemplificante en este caso, ¿no? Sí, ahora con la ley influencer, ya dado que somos una organización de consumidores, sí estamos simplemente enfocados en lo que tiene que ver con la publicidad, pero sí hacemos un llamado constante a través de nuestros posts, la gente que entra en nuestras redes sociales, sobre la responsabilidad social y ética que tienen estas personas, Graciela. Y eso personalmente, tanto Max como yo, es en lo que más estamos preocupados, porque al menos de mi lado y también del de Max, es un constante desgaste estar viendo todas estas publicaciones, porque si tú puedes ver su contenido, no son influencers que llamen a mensajes, por ejemplo, de protección al medio ambiente, cambio climático, inequidad. No, o sea, son influencers que constantemente su contenido ronda sobre el consumismo, la forma de tener una vida más cool, pero realmente estamos viendo que si lo comparamos con la televisión en los años 60, 70, siguen siendo los mismos estereotipos de hombres y mujeres blancos, en buen cuerpo, ricos, viviendo una vida espectacular. Entonces, realmente ese es el tipo de influencers que queremos tener en nuestra sociedad, y eso creo que sí es algo que tratamos de hacer el llamado en nuestro contenido constantemente, ¿no? Para que también los consumidores cada vez seamos más conscientes de cuáles son los valores que queremos que estos influencers influencien en la sociedad, ahora sobre todo a niños, niñas y adolescentes que pasan alrededor de 6 u 8 horas en el celular.
y ahora con la pandemia todavía más. Sí, hay muchas cosas por hacer, Fiorentina, los jardines verdes, el consumo de agua, la cuestión es de democracia, de participación ciudadana. Hay muchísimo por hacer y nos encanta, a mí en lo personal, hablo de manera personal, me encanta ese emprendimiento que llevan a cabo, ojalá llegue a buen puerto. Ánimo, fuerza, en lo que podamos ayudarles, yo creo que es muy positivo y ojalá el público del Fin Justifica los Medios lo sienta de esta manera. ¿Cómo podrían contactarse personas, ciudadanos comunes y corrientes con ustedes que estén interesados en esta propuesta y que digan, ¿qué hago yo, por ejemplo? Sí, muchas gracias, José Ángel, por los buenos deseos. Muchas gracias al programa El Fin Justifica los Medios. Me gustó muchísimo la entrevista. Como nos pueden contactar, estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @techcheckmx, TSCheck, como en inglés, MX. Todavía no llegamos a TikTok porque pues nos vemos un poco jóvenes, pero no estamos tan jóvenes, Max y yo. Muy jóvenes, cómo no. Y entonces todavía no le agarramos muy bien la onda a eso del TikTok, pero en todo el resto de las redes sociales estamos por ahí y pues también está nuestra página tech-mediocheck.com.mx, ahí nos pueden enviar comentarios, mensajes. Y cualquier duda también que tengan entre pues todo lo que tiene que ver con ley de influencer ya, pero también con sus derechos como consumidores digitales, estamos a sus órdenes. Pues te agradecemos mucho, Fiorentina, esta conversación con nuestro público. Es muy interesante y un tema muy, muy, muy importante para que todos los usuarios de Internet sepan de qué se está hablando cuando se dice publicidad, cuando se recomienda algo, cuando vemos en la pantalla algún producto. Es publicidad y tenemos que ser también como usuarios, como audiencias, pues muy críticos y estar muy atentos de qué es lo que nos están diciendo para poder decidir si seguimos o no seguimos esas recomendaciones. Muchísimas gracias, Fiorentina, y mucho éxito en su tarea. Gracias, Graciela. Hasta luego. Hasta luego, Fiorentina García Miramón, maestra en políticas públicas, cofundadora de TechCheck, aquí en El Fin Justifica los Medios. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación, le deseamos mucho bien. Hasta la próxima.